Muy buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy estamos con el arquitecto Ezequiel Aguilar. ¿Cómo estás, arquitecto? Hola, ¿qué tal, Abraham? Mucho gusto, gracias. ¿Todo bien? Excelente. Muchísimas gracias por recibirnos. Platícanos en dónde nos encontramos, arquitecto. Mira, estamos en un desarrollo que se llama Cola de Lagarto. Estamos ubicados cerca de Atlisco, Puebla, en un espacio que, como puedes ver, es el comienzo de la Sierra del Tenso. Esta sierra se acaba yendo hasta Oaxaca y por eso la vegetación que podrás distinguir es similar a la de ciertas zonas de Oaxaca. Ahorita estamos saliendo del periodo de sequía, entonces parece que todo está muerto, pero como sucede igual en Oaxaca con 2 o 3 lluvias, esto se pone verde. Incluso por ahí podrás notar ya Sí, empieza a reverdecer, algunos claro. arbolitos exactamente que se empiezan a poner verde y es cuestión de 2 o 3 días. De hecho, hoy está pronosticado que llueva, así que esto no tarda en ponerse totalmente verde. Pues mira, todo el desarrollo está ubicado, te digo, en este conjunto que se llama Cola de Lagarto. Se llama Cola de Lagarto precisamente porque si tú ves desde arriba, desde una foto aérea, el desarrollo, la forma de los cerros tienen el parecido a una cola de lagarto. Entonces, por lo mismo, nos encontramos con una topografía accidentada, con una topografía difícil, honestamente. También hay mucha piedra en el terreno, entonces eso tiene su grado de complejidad para la solución de los proyectos. Y bueno, en este caso es una casa que aparentemente tiene un solo nivel y ya lo verás más adelante, pero se va adaptando a la topografía natural del terreno, ¿no? Muy interesante. ¿Cuánto bajaba la calle? Como 3, 4 metros, Sí, ¿verdad? mira, como puedes ver tan solo en la fachada principal, y así son todos los lotes. Hay una diferencia importante de alrededor de 2,50 m entre un extremo y otro de la casa, y obviamente la pendiente va en los dos sentidos, ¿no? O sea, también hacia atrás. Entonces eso implica retos, ¿no? Y soluciones estructurales interesantes también. Sí, sí lo puedo ver, pero muy, muy bonito la materialidad desde la calle. ¿Qué tipo de piedra será, eh? Esta es piedra, galarza, es piedra de acá. Fíjate que nosotros tuvimos la gran fortuna de participar desde el principio en la conceptualización del desarrollo y en tomar o aportar más bien algunas opiniones junto con otro equipo de personas sobre qué era el concepto principal en el lugar y cómo teníamos que integrarnos, ¿no? Entonces, siempre se ha buscado que las edificaciones acá sean lo más integradas con el contexto natural. De ahí la elección de materiales, no solamente en las casas, sino también en las áreas, digamos, comunes del fraccionamiento, ¿no? Nos ha tocado participar en otros proyectos aquí mismo, y tenemos este mismo lenguaje, ¿no? Tratando de usar materiales locales, materiales expuestos, piedras, tabiques, sillares en este caso. Sillares, platícanos del sillar, porque estamos quizá más acostumbrados a verlos, como tú decías, en bloques un poco toscos, pesados, que la junta se marca, pero Sí. aquí se vuelve un elemento sumamente elegante. Fíjate que es un material que a mí me gusta mucho, al final este petate compactado por los años, ¿no? Entonces, eh, en general nosotros siempre hemos optado por el uso de materiales naturales. Acaba siendo lo más lógico, ¿no? Y lo más económico, como trabajar con lo que tienes cerca y lo que tienes a la mano. Entonces, en este caso, el sillar, la verdad es que es un material que nos gusta mucho y que hemos venido experimentando en la forma de trabajar y de acomodarse. Acá, como puedes ver, es un sillar que está trabajado con una junta seca, no tiene la junta típica de mortero que le da este toque como de castillo que a nosotros no nos gusta mucho, ¿no? Y aquí más bien es una junta seca que después se sella se juntea con el mismo polvo del sillar. El sillar es un material que si bien tiene un grado de consolidación que es el que le da los años, porque al final sacan los bloques de la tierra, pero se desmorona, se corta fácil, entonces, y se puede desmoronar fácil. Entonces, bueno, todo el trabajo de junteo es con el mismo polvo del sillar. Qué belleza, jóvenes, hay que usarlo más, ¿eh? De esta manera. Y lo puedes, se vuelve estructural, le puedes esconder Se castillos, esconden ¿cómo castillos. trabaja? Sí, es como un bloque de, Ujú. de concreto, o sea, le tienes que ahogar castillos, cadenas y demás, ¿no? Y bueno, pues es la ventaja también como del tepetate y sobre todo también
las condiciones de color y de textura que nos da, que es algo que nos atrae mucho, ¿no? En combinación con otros elementos, por supuesto. Por ejemplo, el piso es de barro, ¿verdad? Es barro de Ajalpan, exactamente. Ah, de Como te Jalpa. comentaba, nosotros lo que buscamos nunca ha sido que la arquitectura se haga con materiales costosos ni que tengan una apariencia llamativa, sino más bien con lo que podemos tener a la mano. En este caso, esto lo conseguimos muy cerca, la piedra es casi casi poblana, es piedra volcánica, el tepetate también se consigue acá, en fin, y ahorita vas a ver por ahí adentro los acabados con el mismo tepetate que hemos ido experimentando interesantes. Excelente, pues ya quiero conocerla. ¿Cuánto tenemos de frente de la pieza? Me agarras un poquito en curva, pero Como 20 más o menos, sí, metros, sí. ¿no? A ver, ¿Algo? estos lotes en el fraccionamiento son grandes, son lotes de 1000 metros cuadrados Ok, y se tiene que dejar una restricción en este tipo de lote de 6 y 6. Entonces sí tendríamos alrededor de 20 metros, ¿no? Digamos, en todo el lote, ¿sale? excelente. Y la estructura, vemos una viga, ¿verdad? Es Metálica. correcto, sí, tenemos una estructura, un sistema estructural, digamos, mixto. Por una parte tenemos los muros de piedra, que son muros reales de piedra, es decir, no están forrados, ¿no? Y tenemos un sistema estructural apoyándonos en vigas de acero y vigas de madera, ¿no? En buena parte de la casa. Excelente. Pues adelante, jóvenes. Qué suave se entra, ¿verdad? A pesar de que el terreno se ve que pues, accidentado, estos escalones los logras hacer muy suaves, ¿verdad? Muy Fíjate cerca de la que, tierra. fíjate que fue algo que nos costó trabajo y aquí Néstor puede, ¿Cómo está, arquitecto? puede. El tema de la adaptación a la topografía se estudió mucho e incluso tuvo sus complejidades con las mismas personas con las que construimos, que eran mis socios en ese momento, ¿no? De ver hasta dónde, porque algo que buscábamos nosotros siempre es que la arquitectura se perciba muy, muy baja desde acá, ¿no? Entonces, que no sobrepasara cierta escala, porque aquí lo interesante es lo que hay atrás, o sea, y eso es algo que nosotros tratamos de pues como ser sensibles, ¿no? A que la arquitectura no se robe la atención de lo Sí, importante que es el contexto, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante que la escala no sobresaliera demasiado, ¿no? Que no tuviera una altura demasiado elevada, para que siempre se pudiera apreciar eso, ¿no? Que es la razón por la que estamos acá, ¿no? la silueta, ¿verdad? Del cerro. Así es, así es. Increíble. Muy bien. Y a ver, me confundí en un momento pensando que este era el acceso, pero ya vi que no. El acceso es de este lado. Es una ventana para iluminar una parte de la casa, que obviamente por las dimensiones de los espacios necesitábamos tener un apoyo de iluminación desde este lado, que es el poniente, ¿no? Poniente. Y este lado, esta calle está cerrada. Acá nos tocó un día nublado, pero de ese lado, detrás de esas nubes, están los volcanes característicos de acá de Puebla, el Popo y el Ista, que es una vista muy bonita, pero fíjate que esas son de las decisiones que tenemos en proyecto, hacia dónde volteas, ¿no? Claro. Por otro lado está de ese lado los campos de golf, pero sobre todo también el cerro, lo que para mí es muy interesante. Como poblano, la verdad es que es muy bonita la vista de los volcanes, pero la tenemos todos los días y de cierta forma te vas acostumbrando, ¿no? Entonces, Ok, para mí la ok. magia en este proyecto es voltear hacia el cerro, ¿no? Entonces, por eso, más bien, esta es una fachada cerrada, que además el tema del poniente aquí es complejo, porque te pega el sol así, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos esta configuración de una fachada mucho más cerrada, que además, obviamente, le aporta privacidad a la, A la a la casa. casa, ¿no? En este caso me parece bastante afortunada la decisión. Además que es curioso porque casi no lo he visto en mi viaje aquí por Puebla. Ajá. No se deja ver No te, el no te ha coloso. tocado. Has tenido mala suerte, porque sí, es algo muy bonito, la verdad. Y pues bueno, ¿De qué madera es la puerta, maestro? la puerta, fíjate que ha tenido un proceso de cambios, es encino. Es, Encino. es encino, pero está entintado, y se ha tratado y bueno, ha sido complejo. Trabajar con materiales naturales, Y es que es poniente, sí, ¿verdad? sí, Claro. tiene su grado de complejidad, entonces, Se mueve, sí, ¿no? La así es, madera. así es. Siempre hay una complicación con algo, ¿no? Pero bueno, es parte del reto y del show. Qué locura, ¿eh? Ya entendí, estructura de acero y de madera. Sí, originalmente pensábamos que podíamos lograr
sostener la cubierta de madera con una conexión ahí intermedia. Ay, Cuidado. Ah, excelente, estuvo jóvenes. muy bueno. Este, Los cráneos. pero al final sí requerimos de esa viga intermedia de acero, pero digamos que inicialmente pretendíamos que desde aquí bajáramos cargas hasta allá con conexiones en las vigas en diagonal en madera, pero bueno, son de las cosas que vas cediendo un poco y vas dialogando con estructuristas, con los constructores mismos, de Claro. cómo nos sentimos más seguros, porque al final es una cubierta de madera, ¿eh? Entonces, sí, No tiene losa de no tiene concreto, sí, nada? no tiene nada de concreto. Entonces, pues obviamente al final se mueve, ¿no? Ujú. Se mueve, trabaja, y eso tiene sus complejidades también, ¿no? Está bien interesante el juego, como decías, ¿verdad? La sección aquí es fundamental. Sí, Parece de un nivel, sí. pero no. Y ahí te das cuenta, ¿no? O sea, como al final, digo, estamos muy acostumbrados de repente a trabajar en planta, pero la sección es la que te da toda la información y sobre todo en terrenos con estas características, ¿no? Claro. Sí, no, aquí la sección es el proyecto. Muy interesante. Entonces llegas, te recibe la vista y empezamos a bajar. Te recibe la vista, pero no de sopetón, que es algo que a mí Ajá. me gusta mucho. Inclusive en este proyecto, este muro era un poco más alto precisamente para generar sorpresa. Es algo que prefiero que los espacios se vayan leyendo poco a poco y vayas entendiendo los espacios no de sopetón, ¿no? Sí. Entonces acá te recibe una especie como de vestíbulo, de púlpito, donde puedes ver un poquito lo de acá, pero no te deja ver la totalidad Ajá. de lo que hay del otro lado, sino nada más como que te lo insinúa, ¿no? Estas son casas de descanso, Abraham. Entonces, está resuelta con una configuración en la cual las recámaras secundarias están aquí en planta alta y la recámara principal está en planta baja, que es la más usada por los propietarios, ¿no? Ujú. Generalmente los propietarios de estas casas son personas que ya sus hijos son mayores y no siempre vienen acompañándolos, ¿no? Entonces, Claro. como que se pensó en esa practicidad para quien realmente viene, ¿no? Muy bien. ¿Quieres que conozcamos primero este nivel o Como bajamos? tú me digas, mira, si quieres, empezamos por acá, que son las Lujo. recámaras secundarias. Amplio ese vestíbulo, ¿no? Casi 2 metros. Los remates, Los remates excelente. es algo que hay que cuidar mucho siempre, ¿no? Y que tratamos de poner atención hacia dónde estás viendo cada vez que volteas, que es muy importante. Entonces acá ese árbol ya existía y quisimos darle como este reconocimiento, ¿no? Y es parte de entender el contexto, que para nosotros es fundamental, ¿no? ¿De qué material están recubiertos los muros? Esto es bien interesante, fíjate. Este es un material que ya le pusimos, Checum. le pusimos checum, Checum. porque, a ver, nos gusta mucho el tema del chucum, pero el chucum es un material pues, de la zona de Mérida que se hace con el árbol de chucum. Entonces, en una serie de proyectos yo estaba como tratando de ver cómo lograr esta tonalidad y esta materialidad que nos da un matiz de luz muy especial y nos da también como una sensación muy acogedora, ¿no? Entonces, pues al final me puse a investigar cómo se hacía el chucum y es la composición de la resina del árbol del chucum con otro compuesto que básicamente es cal. Entonces acá lo que hicimos nosotros desde hace años fue empezar a experimentar con cal y tepetate y estabilizar con tepetate, ¿no? Entonces se hacen mezclas de tepetate, cal, un poquito de cemento blanco para estabilizarlo Ujú. y hasta de repente hemos utilizado pegamento resistol blanco, ¿En ¿no? serio? Sí, que le da ¿Sellador? como sellador, le da Ajá. exactamente. Entonces, eso es lo que nos da esta tonalidad que parece chucum, pero no es chucum. Entonces, yo me llamo Ezequiel, a los Ezequieles nos dicen cheque. Entonces, en la oficina le empezaron a decir checum, ¿no? Pero bueno, Oye, deberías de procesarlo e industrializarlo porque está... fíjate que ya van varias personas que me dicen lo Sí, mismo. no, claro. Y sí ha sido como un experimentito, o sea, Ujú. hasta que le dimos a la fórmula, porque sí, bueno, trabaja igual que el chucum, es decir, hay cierto agrietamiento, como puedes ver, o sea, más bien como craquelamiento, ¿no? Sí, pero la Es verdad parte de. se ve muy homogéneo. Sí, sí. Estas son las recámaras secundarias, son recámaras de dimensiones reducidas para lo que sirven nada más, ¿no? Son recámaras de visitas, ¿no? El interiorismo lo desarrolló una diseñadora que se llama Regina Cado, y pues bueno, tratando de respetar como todo el tema de, de lo importante de mantener las decisiones como muy neutrales y que no haya cosas así Que que resalten. resalten exactamente, ¿no? Entonces, eh, aquí, como te decía, lo interesante es más bien
el contexto, ¿no? Y irlo descubriendo poco a poco, porque pues al final a eso vienes, ¿no? Entonces aquí, como puedes ver, se asoma de repente ya el motivo de las casas, ¿no? Que es el poder observar estos paisajes que son pues, muy interesantes y muy tranquilizantes también, ¿no? Estamos en medio de la naturaleza. ¿Qué línea de aluminio utilizan ustedes? Mira, hemos utilizado, para nosotros la mejor inversión que puede ser en una casa es tener buen aluminio, Sí, sí. ¿no? O PVC. Sí, o PVC. En este caso tenemos aluminio europeo de 3 pulgadas, ¿no? Pero no invertir en una buena cancelería es sinónimo de problemas después. O sea, problemas porque no sellan, problemas porque se atoran, problemas por mil cosas, no hay suficientes de repente racks y demás. Entonces, de repente es difícil, ¿no? Convencer a los clientes que hay que invertirle Sí. bien a la cancelería en el aluminio, pero la verdad es que estos clientes han sido muy, muy fáciles, sí, Receptivos, muy sí, sí, sí. receptivos para tomar las decisiones que nosotros les vamos aconsejando, ¿no? Excelente. Oye, muy bonito también el postigo, ¿verdad? Este tipo persiana. Fíjate que sí, como que acá lo que buscábamos y que lo platicamos cuando se hizo esta etapa de las carpinterías, es que no, como evitarnos el tema de las persianas convencionales y las cortinas y Ok. demás. Entonces, este, yo viví en Huatulco un rato y toda esa zona, Puerto Escondido y Huatulco, utilizan mucho este sistemita de, de pues, puerta persiana, ¿no? Que te permite controlar la iluminación, ¿no? Parcialmente, dependiendo de cómo andes de humor, o ya de plano abrirlo totalmente. Abrirla completamente. Sí, ¿Qué es orientación este, verdad? Me este es decías. exactamente, sí. Pues entra la luz en la mañana. Así es. ¿Aproximadamente qué proporción tiene la recámara? Mira, pues yo no me las sé de Un memoria, pero 320, ¿no? sí, has de traer más o menos como 320 por otros 450 más la parte del baño, ¿no? Es el baño. Y si te fijas, son recámaras muy sencillas, porque como es Ujú. una casa de descanso, acá no necesitábamos el super vestidor ni el super closet, sino es simplemente donde puedas acomodar Ujú. tu ropa, ¿no? De 2 o 3 días y ya. Pues acá generalmente vienes de shorts y de chanclas, ¿no? Entonces Claro. no hay que colgar abrigos ni nada por el estilo. El espacio para colgado es muy, muy reducido, ¿no? Excelente, me hace sentido. Qué bonito la plana, definitivamente. Y los baños, obras de arte, fíjense qué bonito. Cómo se bañan de luz. Y las cubiertas otra vez bien sencilla, ¿verdad? De Sí, madera. sí, sí. Siempre tratamos te digo, como de no sobrecargar los diseños, ¿no? Contra la luz en la parte de arriba y en la parte de atrás, perfecto. En cabina, sanitario y regadera. Este tipo de piso de barro se ve muy bien y al mismo tiempo, ¿cómo logras esta apariencia? Pues, ¿tiene algún tipo de sellador o Tiene un sellador, el piso de barro incluso si le pasas la mano, tú te vas a dar cuenta que está totalmente parejo porque se desbastó también. eso, ¿verdad? Porque logras ahí una Sí, elegancia. porque obviamente el material no es perfecto, ¿no? O sea, no viene rectificado como un producto comercial, ¿no? Sino que tiene cierto grado de imperfección. Entonces, lo que se hizo en el junteado es desbastarlo y por eso es que tienes una textura así como muy, muy suave, ¿no? Al tacto. Qué buen dato, ¿eh? Está buenísimo. Se siente. Obviamente el polvadero, ¿no? Cuando se hizo, pero bueno. Claro, pero ahorita se agradece. Sí, claro. No La, sé. la segunda recámara es similar, es un espejo. Excelente, fíjate. El pasillo es generoso, ¿eh? ¿El formato del piso de qué es? Es como 60, Sí, es, bueno, es 50, como ¿verdad? 50-25. Ok, sí, casi, bueno, 1,20 m yo creo que el pasillo aquí. Crece el espacio. Ay, aquí empiezas a jugar con los laterales. Correcto. Excelente. ¿De alturas qué tendremos? Como un 2,80, doscientos ¿verdad? ochenta tenemos, exactamente. Buenísimo. Gran elección del mobiliario. Bonitas las sillas. Muy básicas. La verdad es que Ujú. ahí creo que Regina lo hizo muy bien. Ah, perfecto. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Si no mal recuerdo, la casa debe traer más o menos como 400 de construcción 400. en los 2 niveles. El mismo diseño. Es perfecto. Sí, Sanitario sin puerta y la regadera con puerta. Y tiene doble linternilla, ¿no? Una ventilación cruzada aquí. Perfecta. Y las puertas siguen siendo de encino, sigue siendo ¿verdad? encino, sí.
Sí, acá toda la carpintería se hizo en encino. Te digo que la puerta principal se tuvo que tratar y se le puso ahí otro recubrimiento que le cambió un poco la tonalidad. De piso a techo. No nos Perfecto. gusta utilizar cerramientos, es algo que preferimos evitar, y Ujú. más bien que la puerta sea lo más alto. Cuando no se puede, obviamente con la misma hoja, entonces tenemos un fijo, tal vez del mismo material de carpintería, pero tratamos de evitar los cerramientos de concreto y Se nos, ve muy limpio, ¿verdad? nos gusta más esa apariencia, sí. Sí, quedan bastante estéticas, jóvenes. Qué bonito el remate aquí. La textura de los muros, ¿verdad? Te ayuda todavía con la profundidad. Nos gusta mucho el tema de las texturas y creo que es fundamental en esta casa. Te cambian la sensación, la percepción de la casa, ¿no? Bueno, pues acá por acá se accede ya a la parte social y a la recámara principal, ¿no? Vamos. Sí, claro. No, lo seguimos, adelante. Gracias. Fíjate, por ejemplo, madera de pino, o sea, como que no pretendemos nada ostentoso, nada lujoso, ¿no? Pues, Ujú. funciona muy bien. El lujo es el espacio realmente. Tal cual. Y se va regulando la luz de la casa, eso también es interesante. Hay Correcto. unos puntos donde baja, otros en donde sube. Y aquí lo que sube es la altura. ¿Qué altura tenemos aquí? Acá tenemos alrededor de 5,50 en la parte más alta donde está el IPR, ¿no? Qué belleza. Me hizo recordar una casa del arquitecto Alejandro da Costa, Ujú. por allá en La Baja, que está incrustada en la piedra. Interesante. Se siente incrustada esta Mm. casa también. Sí, por eso también la materialidad. Y si te fijas, tenemos tres ejes principales en la casa que se pueden leer claramente desde la fachada frontal y la posterior, que son estos tres ejes de muros de piedra. Y los espacios están contenidos en esos tres ejes de forma muy clara, ¿no? Ok. Interesante cómo abrazas la escalera y generas pues este otro espacio, ¿verdad? Que se genera aquí el comedor, con esa luz celestial. Excelente. ¿Qué dimensiones tendrá este salón? Este salón ha de tener alrededor de 6 metros de ancho, por incluyendo la cocina, le calculo unos 10, ¿no? Inclusive un poquito más. Sí, sí, tal vez sí, unos Platícanos 12. un poco de la cocina. Bueno, aquí lo que se intentó, como te comentaba, es una casa son casas de fines de semana, ¿no? Entonces, generalmente las actividades en este tipo de casas son muy abiertas, ¿no? De repente llega mucha gente, los amigos, los hijos de los amigos, y entonces como que lo que nosotros intentábamos hacer era generar un espacio en donde cupieran todos, ¿no? Y donde de repente, si había gente cocinando, no se perdiera de lo que de lo que Exacto. está pasando socialmente en otros espacios. Y por eso es que la casa funciona así, incluso tratamos de que sea lo más transparente y que puedan conectarse los espacios interiores y exteriores, ¿no? La cancelería se abre casi en su totalidad y eso contribuye a esto que te comentaba junto con el tema de que no escondamos la cocina, ¿no? Ujú. No, me encanta que quede bien abierta. Me gusta mucho que el nivel del piso interior sea el mismo nivel de la terraza, Sí, el mismo material, ¿verdad? Se siente que es un solo espacio. sí, eso tiene sus implicaciones. Obviamente hay que cuidar mucho las pendientes, ¿no? O sea, al final sí llueve de repente por acá, ¿no? Y llueve bien. Cuando llueve bien y te llueve casi de lado. Entonces, efectivamente tenemos el mismo nivel, el riel está embutido y si te fijas ahí, tenemos unas rejillas hechas Ok. en el mismo piso, que es lo que capta, digamos, el agua que puede escurrir por acá. Esto tiene una cierta pendiente hacia esa zona, ¿no? Muy sutil. Qué buen carril de nado. Ahí sí utilizamos chucum. Este es Chucum, ok. Ese sí es chucum. ¿Y qué tal? ¿Ya conocen los maestros la técnica? ¿Hubo que No enseñarlos? hubo que enseñar. Sí, hay unas empresas que ya empiezan a trabajarlo por aquí. Interesante, ya. Aquí se lee perfecto lo que nos comentabas, ¿verdad? Estos tres grandes muros de piedra. Es correcto. Y pues bueno, la estructura de madera, que es algo que buscábamos mucho, o sea, que está realmente cargando, ¿no? O Ujú. sea,
y la atravesamos y la bajamos, descansamos un poquito ahí en el IPR intermedio, pero al final la viga continúa y baja hasta el pórtico este de la terraza. ¿Cómo trabajaron la estructura? ¿Los ingenieros eran especialistas en madera? ¿Cómo es ese proceso? No, la verdad es que nos hemos ido más bien como todos haciendo, entendiendo las bondades y complejidades de la madera, pero al final, digo, ahora tú lo sabes, es un sistema constructivo que es milenario, ¿no? O sea, las cubiertas de madera existen desde hace muchísimo tiempo y de repente no es tan complejo. Obviamente hay que cuidar los nodos, ¿no? Las conexiones, pero la verdad es que la madera es un material muy noble en ese sentido. Excelente. Y es pino, eso me llama mucho la Es atención, ¿verdad? pino, Que uno creería que tendría que ser una madera pues más sí, sofisticada. es pino. No, es pino. El pino te da la resistencia, Sí, ¿verdad? sí, sí. Eso es una madera suave, pero con obviamente la debida modulación. Y obviamente al tener una cubierta que no pesa, es una cubierta, te repito, de madera, íntegra, pues es suficiente con este tipo de madera. Excelente. Me gustó también este trabajo topográfico. Esto se vuelve que como un jardín zen. Esta es una cancha de pickleboard y ¿cómo se llama este otro juego que está medio de moda? Ahorita te digo. Ah, claro, de estas esferas. Ajá, exactamente, sí, sí, sí. Ah, se me olvidó. Ahorita, Palanche, sí. Petanca, de petanca. petanca. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene la piscina? ¿Tendrá como unos 350? Tiene alrededor de 3 metros, sí, de ancho, 3 metros de sí. ancho. Y de largo, la parte, digamos, como del carril ha de tener alrededor de 14 metros más la parte del espejo de agua, Más el chapoteadero. un chapoteadero, ajá. ¿Cómo trabajan la topografía? ¿Qué tanto relleno hubo? ¿Muros de contención? Hay algunos muros de contención, sobre todo en ese extremo de la casa. Si te fijas, ahí está el cerro, ¿no? Entonces, pero también la realidad es que el cerro está bien consolidado, o sea, es parte de de la complejidad de acá. Entonces, sí hubo que hacer ciertas contenciones, no tantas, y tampoco tantos rellenos, que siempre hay cierta cantidad de rellenos, ¿no? Pero tratamos de equilibrar bastante lo que excavas contra lo que tienes que rellenar para que la casa sea viable económicamente, ¿no? Tenemos un aproximado del costo por metro cuadrado de construcción en su momento. Sí, en su momento yo creo que es una casa de alrededor de 18 o 20 mil pesos por metro cuadrado. ¿Que me decías cuántos años tiene? No, a ver, la última etapa se Buenas tardes. terminó el año pasado. Es una casa que se ha ido construyendo diferentes momentos, ¿no? Y la última etapa, que ya es la que cerró la casa, sí fue el año pasado. Ah, o sea, ya es un precio bastante actualizado. Mm, Excelente. Oye, qué interesante este segundo acceso, no lo había visualizado. Fíjate que es algo que está vinculado precisamente al tema del uso de estas casas. Al estar en un fraccionamiento con club de golf, con campos de golf, la intención es que acá este es el acceso de los carritos de golf. O sea, el fraccionamiento, como puedes ver, está empezando a operar, ¿no? Ajá. Esta fue la primera casa, de hecho, que se construyó en Ok. fraccionamiento. Pero lo que va a suceder cuando ya haya más casas es que la gente se va a desplazar, como sucede en muchos campos de golf, en los carritos de golf, más que en los coches Claro. particulares que cada uno de los propietarios o usuarios o visitantes tengan, ¿no? Entonces, sí nos imaginamos que de repente, sobre todo los propietarios, van a estacionar sus carritos de golf por acá y en este caso eh, tenemos un acceso que te lleva directo a la parte social o a la recámara principal, pensando en el propietario que realmente va a utilizar la casa, El ¿no? uso cotidiano. Sí, sí. Claro, claro, claro. Oye, ¿estos árboles ya existían? Algunos sí, ese ya existía, estos fueron sembrados, pero son especies que son endémicas, o sea, en el desarrollo se ha tenido mucho cuidado en no introducir especies que no estén vinculadas digamos, como a la paleta original, porque puede haber contaminación del ambiente. O sea, estamos en una reserva natural, es decir, el desarrollo tiene alrededor de 400 hectáreas, de las cuales solamente en la mitad se puede, digamos, edificar, con muchas condicionantes, y la otra es reserva natural. Entonces, hay normativas muy claras sobre qué especies se pueden, cuáles no, y,
Y por eso es que incluso, si te fijas, este no va a ser un desarrollo en donde se tenga el pastito verde, Claro. o sea, se va a tener en el campo de golf, ¿no? Pero las casas más bien van a trabajar con este tipo de paisajismo, ¿no? Más seco, Más seco, sí. claro. ¿Qué especie será este árbol que se le sube una lagartija? ¿Qué especie es esta? ¿Saben ustedes? ¿Cómo se llama? ¿No? Ahorita le tomo una foto. A ver, si hay internet, se logra, jóvenes. Ahí va la lagartija. ¿Ya la vieron? Sí. Es que está muy bueno. Y es que son árboles de poca hoja porque son de poca agua. Sí, sí, acá obviamente es un tema el agua. ¿De qué capacidad es la cisterna? La cisterna tiene una capacidad de 12,000 litros Claro, y importante. sí, 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 es clave, ¿no? Porque si no, obviamente no puedes pues, utilizar bien la casa, ¿no? Es una Boswellia dalcieli. ¿Qué ape es la de Plant o qué es? Plant, Ajá. ajá. Sí, jala, yo he estado tentado a bajarla. Sí, 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 esto es de lo mejor, Bursariaceae. Excelente. Aquí te dan las fotos, ¿no? Ah, está Similares. buenísimo. No, es que ir entendiendo la vegetación. Ese es fundamental. En el paisajismo participó aquí uno de las empresas que también ha estado en el desarrollo. Se Ah, llama genial. UPA y él se llama Roberto Villarreal. Sí, Saludos. Qué gran trabajo, sí, ¿eh? sí, la verdad es que es bastante bueno. Sí. Excelente. Podemos entrar también por Por aquí. supuesto, claro. Está genial cómo le haces esta sustracción, ¿verdad? Integrada a la pieza, como si fuera el muro de roca que se erosionó. Sí, y este es el acceso de servicio. Aquí están toda la parte operativa de la casa, cuartos de máquinas, cuartos de Cuartos de apoyo. lavado. Sí, exactamente. Y yo ando de curioso, jóvenes. Bodegas. Bodegas. Perfecto. Y este es el acceso, digamos, del día a día, ¿no? Ujú. En realidad. Excelente. El medio baño de la casa, ¿dónde está? Está aquí, justo a tu izquierda. Interesante. También lo tratas de remeter un poco, ¿verdad? Sí, para que no cuente tanto, ¿no? Ujú. Que se genere cierta vestibulación. Excelente. Qué bien resuelto, ¿no? Con este primer muro para mocheta de closet que le da algo de profundidad. Y esconde a la vez el WC, ¿no? Que creo que es Ujú. importante que no se vea de inicio, ¿no? Excelente. Y pues acá es el acceso a la recámara principal. Que también era complicado, ¿verdad? O sea, ¿cómo la conectas? Que Sí, tenga sí, independencia, sí, sí. privacidad. Qué bonito. Además, las obras de arte geniales, ¿eh? Sí, la verdad es que aquí los clientes le aportan bastante con el Ujú. tema del arte que siempre acaba vistiendo las casas, ¿no? Me encanta cómo se ve seco. Ok, hay que aprender eso también, jóvenes. Qué elegante este muro divisorio, ¿verdad? Sí, que es el vestidor. Y acá, pues obviamente ya la parte de la cama con una vista muy bonita. Ahorita podemos abrir en los dos sentidos, ¿no? Qué gran idea. Se forra de granito. Buenas, buenas obras. Sí, la vista brutal, ¿no? Sí. Despiertas y a la alberca. Y acá de este lado también tienes otro tipo de vista, más de la sierra, del tenso, ¿no? Y tienes acceso a tus jardines, pues. O sea, Así es, de los dos lados. excelente. Y aquí arriba son las dos recámaras, Es ¿verdad? correcto, sí, Ujú. así es. Ocupan el espacio de las dos habitaciones. Interesante. ¿El muro qué altura tendrá? Como un 220, Sí, alrededor de 2 metros, ¿no? 2 metros. Ujú. Excelente el ambiente, ¿verdad? Te baja la luz. Sí, 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 aquí el tema de entender que estás en una casa de descanso, ¿no? Ajá. Sí, que tiene que haber serenidad y que comparto mucho esta idea de Barragán, o sea, que si al final los espacios no te generan serenidad, pues ¿de qué sirve la arquitectura, no? Claro. Sí, te tiene que tranquilizar, te tiene que relajar. Correcto, sí. Una pausa.
Qué bonito el elemento del closet, ¿no? ¿Y aquí cómo trabaja entonces? Esta es la regadera. Esa es la regadera, y el WC está de este lado, ¿no? Entonces son baños totalmente Totalmente independiente. independientes, sí. ¿Cuánto tiempo lleva el diseño? Ahorita te pregunto la ejecución, pero solamente el diseño de un proyecto de esta característica. Este diseño, ¿cuánto nos llevó, Néstor? Alrededor de 6 meses. 6 meses, sí. Como 6 meses, ¿no? 6 meses completo con Sí, todo el proyecto ejecutivo. Con todo el proyecto ejecutivo. Sí. Sí. Ok. Sí, sí. Y la ejecución de la obra, te digo que fue por etapas, ¿no? La primera gran etapa, pues, alrededor de un año, porque además construir acá es complejo, Abraham. O sea, es Sí, claro, traer los materiales. subir los materiales, digo, tú lo acabas de ver en las subidas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces imagínate los camiones ¿no? Con los Claro. materiales, tiene su complejidad, pues al final no tienes aquí como la tiendita para las tortillas, ni cuestiones así clavo como... que se te olvidó. Exactamente, sí, sí. Claro. No, 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 brutal. Entonces, durante 2 años me comentas, ¿verdad? Así es. El tiempo de ejecución. Excelente. Pues se me hace bastante bueno el precio por metro cuadrado para una casa con estas características, ¿eh? Sí, pero si te fijas el tema, Abraham, es que no hay ningún material, digamos, sí. costoso, ¿sabes? Y eso La es algo que... madera, o sea, todo es Sí, relativamente así es. neutral. Sí, sí, sí. Y local, o sea, la piedra es local, ¿no? El piso de barro, o sea, no tenemos ningún mármol exótico ni Sí. nada de ese tipo, ¿no? No, De el piso materiales. de barro, la verdad que es un 10, jóvenes, ¿eh? Y esta idea lo neutraliza también, ¿no? Lo suaviza. Sí, así es. Ya no sientes tanto el rancho, ¿no? Sino como Exacto, que... sí, 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 sí. Sí, sí tienes una superficie mucho más, pues, suave, ¿no? A la vista y al tacto y a la percepción, ¿no? Excelente. Pues muchísimas felicidades, maestros. Gracias, ¿Y gracias. ustedes diseñan y construyen actualmente? Fíjate que estamos diseñando nada más, Ok. y supervisando obviamente los proyectos que tenemos, ¿no? Nos hemos enfocado desde hace mucho tiempo al puro diseño. En algún momento construimos directamente y en otros momentos estuvimos asociados con empresas constructoras, pero creemos que más bien nuestro fuerte tiene que ser enfocado a la parte de diseño, ¿no? No estar como en ambos, como juez y parte, ¿no? Sí, Eso claro. hace complejo un poquito de repente las relaciones y compromete la toma de decisiones de repente. Entonces preferimos más bien ser diseñadores, sí estar muy presentes supervisando lo que diseñamos, ¿no? ¿Cómo trabajan esa parte de la supervisión? ¿Cómo se cobra? ¿Va incluida en el diseño? No. ¿Es por visita? Por ¿Cómo es? visitas. Generalmente lo que hacemos es por visitas, le asignamos un valor a la visita, dependiendo de más o menos la duración, y eso incluye, pues, la elaboración de la minuta, el toma de decisiones y demás, y así lo hacemos, sí, por Excelente. fuera. ¿Cuántas visitas se recomiendan Ujú. durante la obra? Pues es que es por momentos, o sea, de repente, tú lo sabes, hay momentos en que la obra la tienes que visitar con mucha frecuencia y de repente no, de repente tal vez con una visita a la semana o una visita cada 15 días, ¿no? Ujú. Ya va caminando. Cuando empieza el tema de acabados y todo eso es cuando sí, híjole, de repente puede haber equivocaciones que requieren más bien que sean más periódicas las visitas, ¿no? Ujú. Pero yo considero que una visita a la semana es más que suficiente para darle buen seguimiento, de supervisión arquitectónica, ¿eh? La parte administrativa no la vemos, la parte de ya llegó el material, ya llegó la gente, eso es parte de los constructores, ¿no? Excelente. Un poco como trabajan en Europa. Los arquitectos portugueses Ujú, no construyen lo que diseñan, pero ellos cobran la supervisión dentro del diseño. ujú, ujú. O sea, me tocó que la mayoría me decían que traían un costo más o menos, ¿cómo era? Eran como, no recuerdo si eran 20,000 o 25,000 euros, creo Ujú, que era. ujú, 25,000 euros por el diseño completo, ujú. pero ya también con la supervisión, Ok, ok. ¿sabes? Ujú. Entonces de repente me suena prudente. Sí, sí, por supuesto. A ver, se puede integrar. Lo que pasa Sí, es que nosotros, digo, tú lo sabes perfectamente, el tema de cobrar los proyectos es complejo. Nosotros, afortunadamente, venimos trabajando en eso desde siempre, ¿eh? O sea, el proyecto se ujú, tiene que pagar, ¿no? claro, Las ideas se tienen que pagar y preferimos, digamos, como separarlo. desglosar todo para que los clientes tengan muy claro de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, Ujú. ¿en qué momento es proyecto, en qué momento ya es supervisión o algún otro servicio que pudiera por ahí darse, ¿no? Excelente. Pues maestro, muchísimas No, hombre, gracias por abrirnos las puertas igualmente encantado. a los clientes. Interesante la ventana, ¿verdad? Que Es vimos en el correcto. inicio.
como dices, tiene un contraste de luces que la casa lo trabaja muy bien, ¿verdad? Con estas iluminaciones puntuales. ¿Cómo están en redes sociales, maestro? ¿Cómo los podemos contactar? Como Taller Ezequiel Aguilar Martínez en Instagram y LinkedIn. LinkedIn. Ujú. Y en TikTok también. Ujú. Ya nos actualizamos. Excelente, ya todos tenemos que estar en Sí, TikTok, sí, jóvenes. ¿verdad? Ya no hay baile solamente, ya hay educación, ya Sí, hay sí, una sí. cantidad de información en Sí, TikTok, ya es también una universidad. La gente sí. está aprendiendo a hacer cualquier cosa a través de TikTok. Yo la verdad es que estoy medio desvinculado, o sea, la verdad es que ahí en la oficina, Néstor y el Los equipo, jóvenes, ¿no? sí, Que visitan TikTok. sí, a mí ya no me da el día, ¿no? Como para... Ya sé, ya son demasiadas redes. Sí, sí. Pues maestros, muchísimas No, gracias hombre, y gracias. esperemos seguir conociendo más de Encantados, sus obras. encantados, Abraham. Gracias por la visita. Hasta pronto, jóvenes, nos despedimos. Vamos a compartirles la vista desde atrás. Ha sido un honor llevarles esta gran casa. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante! Arquitecto, una casa como esta necesitaba un poco más de información. Pregunta, ¿cómo tratan las aguas? Ujú. Las aguas pluviales, veo que hay drenes un Sí. poco en la parte baja. Sí, las aguas pluviales acá tienen que regresarse al subsuelo sí o sí. O sea, es parte de la normativa del reglamento de construcción. O sea, tienes que separar, por supuesto, agua pluvial de aguas grises o negras. Hay 2 cisternas. Sí hay 2 cisternas y de hecho aquí el tema más bien es no tanto que captes el agua pluvial, ¿Ok? sino más bien que la regreses, ¿no? O sea, se porque encauce, ya. sí, porque aquí pues obviamente el ecosistema vive de esa agua, ¿no? Entonces, si esa agua la acabamos metiendo a un tubo, aunque sea agua limpia y la mandamos quién sabe hasta dónde, pues afectas todo esto. Entonces aquí el tema es más bien todo el agua tiene que encauzarse si te fijas hay bajadas, pero los tubos que están ahí acaban conectándose a drenes, ¿no? Para que el agua al final se infiltre. Ok, excelente. Esa es la clave, jóvenes. Tenemos que conectarlas para que fluyan. Muchísimas gracias, arquitectos. Un gusto. Hasta pronto, jóvenes. Sigan las redes sociales de los maestros. Cota Paredes, adelante.